Ariana Ortega y soy parte de la organización Taller Ecologista. Comenzaremos el curso con este primer video en el cual hablaremos de los impactos de los plaguicidas químicos que denominamos agrotóxicos, de tratados internacionales sobre sustancias químicas y del principio precautorio, una herramienta que nos ayuda a proteger la vida y los territorios. Las visiones economicistas entienden que se producen externalidades negativas cuando un individuo o una empresa traspasan costos que se suponen involuntarios a la sociedad en general. ¿Y cuáles son esos costos? Son los daños a los territorios y a las personas, costos que en algunos casos se convierten en pasivos ambientales o sociales. En muy pocas ocasiones ocurren remediaciones y suelen ser escasas o insuficientes. Sobre pasivos ambientales, compartiremos algunos materiales ampliatorios en la bibliografía. Desde el activismo socioambiental, consideramos que esta visión no es apropiada para abordar el tema, porque hay daños que resultan irreparables. Entonces, necesitamos otras miradas para interpretar la vida, que incluyan a los cuidados y a la prevención. Por eso, es importante que sepamos cuáles son los impactos irremediables de la violencia ambiental y social y qué poblaciones se encuentran más expuestas a ellos. Dado que nos ocupamos de garantizar la sostenibilidad de la vida, las mujeres e identidades feminizadas nos encontramos muchas veces defendiendo, cuidando y resguardando a nuestras comunidades. Las responsabilidades y el tiempo dedicado a las tareas domésticas, de cuidado de enfermos, de atención a niños, niñas, adultos mayores, las tareas relacionadas con lo emocional y lo vincular que fortalecen y enriquecen a las comunidades, todas estas son tareas a las que llamamos reproductivas. Cada uno de estos trabajos hace al sostenimiento y la continuidad de la vida en su sentido más amplio, más allá de la reproducción biológica. Sin embargo, muchas veces estos trabajos no son remunerados ni valorados. Los roles reproductivos y de cuidados los han ejercido y ejercen las mujeres e identidades feminizadas a quienes se les ha adjudicado históricamente estas responsabilidades. A esta adjudicación se la conoce como feminización de las tareas reproductivas y de cuidado. En Latinoamérica, el sistema productivo se caracteriza por prácticas extractivas, y son las mujeres quienes aparecen en la primera línea de defensa, porque estos territorios están muy visiblemente impactados por la extracción de bienes comunes mal llamados recursos naturales. El agronegocio es una de las actividades económicas más extendidas en América Latina. Su rentabilidad depende del uso de semillas transgénicas y agrotóxicos. Estos son sustancias químicas utilizadas para controlar hierbas e insectos no deseados que afectan la reproducción de un cultivo. Como consecuencias indeseadas, producen daños al ambiente y a la salud. Y además, las semillas genéticamente modificadas afectan la biodiversidad de los ecosistemas. En el informe de 2016 sobre tóxicos, publicado por la organización Mujeres en Europa por un Futuro Común, se plantea la necesidad de que se realicen más investigaciones sobre los efectos que producen estas sustancias en la salud de las mujeres en general y en las embarazadas en particular. Sin embargo, existen algunos trabajos que dan cuenta de varios impactos que ocurren en algunos sectores productivos. En la industria de los semiconductores, las mujeres trabajadoras tienen mayores problemas reproductivos como aborto espontáneo, malformaciones congénitas y reducción de la fertilidad, según la revisión epidemiológica realizada por Kim y equipo. En el artículo publicado por la Organización Panamericana de la Salud, se informan los resultados de un estudio epidemiológico de 2006 realizado por Brophy y su equipo. Allí se descubrió que las mujeres de Ontario, Canadá, aquejadas de cáncer de mama, tenían una probabilidad 3 veces mayor de haber trabajado en la agricultura en comparación con un grupo de referencias de mujeres no diagnosticadas con cáncer de mama. Por otra parte, Meriel Wetz, en su publicación Cáncer de mama, pesticidas y voz, indica que en general no se evalúa el riesgo toxicológico de los plaguicidas en las mujeres. Y dado que el cuerpo de las mujeres tiene más grasa que el cuerpo de los varones, aumenta la probabilidad de que almacenen más plaguicidas lipofílicos en los tejidos. También,
la absorción térmica es más alta en mujeres. Wax además asevera que hay plaguicidas relacionados con el cáncer de mama y o que alteran el funcionamiento normal de diversas hormonas en las mujeres. Muchos productos químicos tienen el potencial de atravesar la barrera placentaria y por lo tanto pueden tener un impacto perjudicial en el feto en desarrollo. Además, los químicos pueden pasar a través de la leche materna y afectar el desarrollo de los bebés. En una investigación publicada en 2008, Crane y equipo concluyen que los perturbadores endocrinos o alteradores hormonales contribuyen a numerosos desórdenes reproductivos. Estos se diferencian según la etapa de la vida reproductiva de las personas gestantes en la que se haya producido la exposición. Se observan trastornos menstruales y también impactos en los fetos, entre otros. También podemos mencionar los numerosos trabajos publicados del investigador Javier Sousa Casadiño sobre los impactos en Argentina del actual modelo de producción agropecuario, incluidos los impactos de los agrotóxicos. Una de sus investigaciones hace referencia al trabajo de las mujeres en dos comunidades. Una se encuentra al noreste de Argentina, en la provincia de Misiones, donde se produce tabaco. La otra se ubica en el centro-este del país, en la provincia de Buenos Aires, donde se realiza una producción hortícola. Debido al contexto económico local y nacional desfavorable, en la producción hortícola y en la producción tabacalera se redujo la contratación externa y se reemplazó por mano de obra familiar para abaratar costos. Como consecuencia, las mujeres participaron de todas las tareas agrícolas, que se sumaron a las tareas domésticas habituales, es decir, las reproductivas. En el caso del tabaco, también participaron de la producción los y las niñas. Todos los integrantes del grupo familiar se encuentran sobreexplotados. Por otra parte, ninguna de estas actividades son remuneradas, por lo tanto, no se contabilizan en los costos de producción. Además, la situación se agrava debido a que todos están expuestos a agrotóxicos. Nos parece importante destacar que no alcanza con educar sobre el uso y control de la aplicación de plaguicidas. Así, lo fundamentan las investigaciones de Ana María Silva y su equipo, y las de Javier Sousa. El material se encuentra disponible en la bibliografía. Actualmente, los y las aplicadoras no cuentan con una alternativa productiva sustentable y viable. Por lo tanto, con o sin información, se ven obligados a continuar reproduciendo este modelo económico que las coloca en un estado de vulnerabilidad, ya que están expuestos y expuestas a los agrotóxicos en todas las etapas de su vida. Pero no nos desanimemos, porque a pesar de ser las primeras afectadas, las mujeres también tenemos la capacidad de organizarnos para tratar de mejorar nuestra vida y la de nuestras comunidades. No somos sujetos sociales pasivos, por el contrario, muchas mujeres desempeñaron y desempeñan un rol activo frente al impacto de los plaguicidas. Por ejemplo, en un informe realizado en Uruguay por Marta Chiappe sobre las mujeres rurales, se reveló que las denuncias realizadas por las mujeres han contribuido por un lado a evidenciar las consecuencias de las aplicaciones con agrotóxicos y por otro lado a romper con la tradicional invisibilidad de las mujeres en el contexto rural. Por supuesto que esta no es una tarea fácil, porque se han enfrentado a estructuras de poder locales en gran medida patriarcales fuertemente arraigadas. Sousa Casadiño, en un artículo de 2018, incluso afirma que en las movilizaciones en defensa de la salud y el ambiente sobresalen las mujeres, y que a veces son las únicas capaces de liderar y organizar estas actividades. En resumen, las investigaciones epidemiológicas y el acceso a la información sobre los riesgos irreparables por el uso de agrotóxicos nos ponen en alerta sobre este problema. Por otra parte, el conocimiento sobre la aplicabilidad del principio precautorio nos permite desarrollar estrategias y acciones para proteger la vida de las personas, una vida que valga el esfuerzo de ser vivida y para proteger los territorios. Por eso es importante que conozcamos esta herramienta. Más vale prevenir que curar, dice el antiguo dicho popular, que nos introduce al tema que queremos abordar, el principio precautorio sobre sustancias tóxicas. Las primeras referencias normativas sobre el principio precautorio aplicado al ambiente se sitúan a principios de los 70 en Alemania.
Pero el criterio de precaución adquirió un amplio alcance internacional cuando se estableció el principio 15 de la Declaración de Río en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo. ¿Qué dice este principio? Que con el fin de proteger el medio ambiente, los estados deberán aplicar ampliamente el criterio de precaución conforme a sus capacidades. Cuando haya peligro de daño grave o irreversible, la falta de certeza científica absoluta no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces en función de los costos para impedir la degradación del medio ambiente. Años después, la definición y alcance de este principio se amplían en la Declaración de Widespread, Estados Unidos, resultado de una conferencia realizada por activistas, académicos, científicos y abogados. La declaración indica: cuando una actividad representa una amenaza para la salud humana o el medio ambiente, deben tomarse medidas precautorias, aun cuando algunas relaciones de causa y efecto no se hayan establecido de manera científica en su totalidad. En este contexto, los proponentes de una actividad y no el público deben ser quienes asuman la carga de la prueba. El proceso de aplicación del principio de precaución ha de ser abierto, transparente y democrático, y debe incluir a todas las partes potencialmente afectadas. También debe involucrar un examen de toda la gama de alternativas, incluyendo la no acción. ¿Y cómo funciona el principio precautorio en los territorios? Este principio, producto del arduo trabajo mancomunado internacional, se vuelve una realidad en los territorios cuando se convierte en ley o jurisprudencia doméstica. Afortunadamente, esta declaración ha sido incorporada expresamente en muchos países del continente americano. La efectiva aplicación del principio precautorio depende de lo que suceda a nivel doméstico, porque los principales actores del derecho internacional son los estados, que poseen soberanía sobre los territorios y también sobre las poblaciones afectadas por la utilización de sustancias tóxicas. La Declaración de Río no es el único logro importante de la comunidad internacional sobre el tema. A continuación, les presentamos algunos hitos relevantes que permitieron configurar el marco de regulación internacional sobre la gestión de los productos químicos tóxicos. Estos son los que aparecen en pantalla. La Declaración de Johannesburgo del año 2002, surgida en la Cumbre de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas, estableció un plan con objetivos vinculados a los productos químicos y una fecha máxima para su cumplimiento en el año 2020. Uno de sus objetivos es que los productos químicos se produzcan siguiendo procedimientos científicos transparentes de evaluación y de gestión de los riesgos, teniendo en cuenta el principio precautorio de la Declaración de Río. Luego, en 2006, se adoptó el enfoque estratégico para la gestión de los productos químicos a nivel internacional, mejor conocido como SAICON, con la participación del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, PNUMA, de la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO en inglés, de la Organización Mundial de la Salud y de todos los organismos internacionales relacionados con la gestión química, así como de la participación de grupos no gubernamentales de la sociedad civil y de la industria. Nos interesa destacar la recomendación del Consejo de la FAO, que al adoptar el SAICOM en 2006, sugirió que las actividades de la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura podrían considerar la prohibición progresiva de los plaguicidas altamente peligrosos, PAP, como una medida para reducción de riesgos. El enfoque estratégico tiene el objetivo global de que las sustancias químicas se usen y se produzcan con el mínimo de efectos adversos para la salud humana y medio ambiente. Para lograr este objetivo, se propusieron 5 metas a cumplirse en 2020. El análisis pormenorizado del enfoque y su alcance puede encontrarse en el libro de Fernando Bejarano llamado Los plaguicidas altamente peligrosos en México, presente en la bibliografía. El enfoque estratégico no es jurídicamente vinculante, es decir, que los países lo adoptan de forma voluntaria. Sin embargo, es muy relevante porque es el primer instrumento internacional que permite la participación de actores no gubernamentales en un órgano de decisión sobre tóxicos como es la Conferencia Internacional sobre la Gestión de Productos Químicos, ICCM. Al mismo tiempo que regía la SAICOM, la Asamblea General de las Naciones Unidas en 2015 aprobó la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. La agenda
contempla 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, ODS, y 169 metas. Entre otros temas, contempla la reducción de los efectos negativos de las actividades urbanas y rurales, que incluye una mayor regulación en el uso de sustancias químicas que son peligrosas para la salud y el medio ambiente. Para ello, plantea una gestión ecológicamente racional de los productos químicos. Además de la existencia de los ODS, que configuran importantes compromisos ambientales, sociales y económicos hasta el año 2030, ¿qué pasa con el SAICOM, cuyos objetivos debían cumplirse en 2020? Como se imaginarán, estamos en 2021 y estamos lejos de cumplirlos. Es por esto que los gobiernos y las partes no gubernamentales vienen trabajando en nuevas recomendaciones para el enfoque que deberán concluir en la quinta Conferencia Internacional de Sustancias Químicas a realizarse en Bonn, Alemania. Ahora sí, habiendo llegado a la actualidad, podemos pasar al próximo tema donde nos preguntamos, ¿qué son los plaguicidas altamente peligrosos, PAP o HHP en inglés, y qué son los contaminantes orgánicos persistentes, COP? Los y las invitamos a ver el próximo video.